Buen día. Hoy vamos a explicar nuestro proyecto que se hizo con unos datos de unos carretes que se sacaron de un sistema de bobinado y una extrusora en los laboratorios de la universidad. Entonces, para la toma de datos se escogieron 4 carretes de filamento, cada uno con las siguientes características. Velocidad de jalador 6 rpm y 10 rpm, y velocidad de bobina 7 rpm y 12 rpm. Esas velocidades se mezclaron y salieron 4 carretes, así como se observa en la tabla. Teniendo los 4 carretes, se cortó una muestra de 4.5 metros de cada uno. Luego, en cada una de las 4 muestras, se cortaron pedazos de 30 centímetros. Cuando se hizo esto, salieron 15 pedazos en total de cada carrete. Teniendo los 15 trozos de cada carrete, se eligieron 5 aleatorios de cada una, haciendo uso de Excel. Entonces, ahí se puede ver el primer carrete. Entonces, ahí están los 15 trozos y se escogieron solo 5. Y más abajito se pueden ver la elección de los siguientes trozos de los otros carretes. Entonces, en cada uno de esos 5 trozos hicieron divisiones de 1 centímetro, o sea, en total 30, y luego se midieron 10 tramos aleatorios, también haciendo uso de Excel. Entonces, ahí se ven en los trozos marcaditos los tramos, los 30 tramos, y pues con la tabla de Excel, con los valores que daba Excel, entonces se medían los que decía. Teniendo en cuenta eso, entonces se registraron los 200 diámetros que se midieron en la siguiente tabla. Ahí no está completa, pero se puede ver como lo que lleva la tabla, que es número de tramo, número de trozo, velocidad de jalador, velocidad de la bobina, humedad, temperatura, hora de recolección y diámetro. Entonces, para determinar la humedad y la temperatura, estos datos se midieron a la hora de realizar la prueba en el laboratorio de la universidad. Ahí se puede ver la tabla en Excel. Esa tabla fue la que se cargó, esa base de datos fue la que se cargó en Google Colab. Ahí están los 200 datos, los 200 diámetros. Y, entonces, ahora vamos a mostrar las gráficas. Ahí ya se ve cargado la base de datos. Más abajito. Entonces empezamos con la primera gráfica, que representa las RPM de la bobina con respecto al diámetro del filamento. Entonces ahí se puede ver la velocidad en RPM de la bobina, que era de 7 y de 12. Ahí se puede observar que con una velocidad de 12 RPM el diámetro era un poco más pequeño a comparación de la velocidad de 7 RPM. Luego está el gráfico que representa las RPM del jalador con respecto al diámetro del filamento. Entonces esta vez es lo mismo, pero con la velocidad del jalador. Con una velocidad de 10 RPM, el diámetro es más pequeño a comparación de una velocidad de 6 RPM. Luego se observan histogramas de las magnitudes que se obtuvieron en cada variable. En estos histogramas se visualiza la distribución de los datos y se identifica la forma de su distribución. Entonces ahí está el histograma del jalador, el histograma de la bobina, el histograma de humedad y el histograma de temperatura, y el histograma del diámetro. Ahora se realizaron gráficos de líneas para la evolución del diámetro respecto a la temperatura. Entonces, a medida que la temperatura va aumentando, el diámetro va aumentando también. Y este gráfico es evolución del diámetro respecto a la humedad. Entonces, a medida que la humedad va aumentando, entonces el diámetro
es menor. Nosotros queremos un diámetro de 3 milímetros. Entonces esto quiere decir que es mejor recolectar el filamento cuando la humedad está más seca. O sea, cuando Bueno, hay un ambiente más seco. listo, perfecto. A continuación vamos a explicar las siguientes gráficas que constan de un análisis de los parámetros que coinciden con un calibre de 3 milímetros, que era el calibre al que se quería llegar al estudio, o bueno, al momento de hacer la recolección. Entonces comenzamos haciendo un análisis de las diferentes variables del jalador, de la bobina, de la humedad y de la temperatura con respecto al número de trozos. Como lo explicaba mi compañera, nosotros utilizamos 5 diferentes trozos elegidos al azar por Excel para cada como carrete, ¿no? Que cada carrete tenía diferentes RPMs, que si la bobina estaba a 7, que si el jalador estaba a 10, etc. Entonces, como podemos ver en el jalador, el número de trozo que coincide con el diámetro de 3 milímetros es el número 1 y el 2, el de la bobina también es el número 1 y el 2, en la humedad es el trozo número 2 y el de la temperatura es el trozo número 2. Como podemos ver, pues también corresponden a las gráficas que analizamos anteriormente, teniendo una menor humedad se consigue un diámetro pues más acertado al que se quiere lograr, y teniendo una temperatura como más o menos entre 20 a 21 grados centígrados se puede obtener también una buena recolección de ese filamento. Y ahorita vemos la distribución general de los parámetros con diagramas de boxplot. Haciendo uso de estos diagramas vemos pues en el eje X de la gráfica como tal el valor de la variable y en el eje Y el valor del filamento. Entonces, como podemos darnos cuenta, como nos muestra la imagen, el diámetro con respecto a la temperatura se ve que tiene una mejor recolección o una medida más acertada a la que queremos de 3 milímetros con temperaturas más o menos de 20 a 21 grados centígrados. La de 21 grados centígrados tiene como más aceptación a esa medida. De igual manera con la humedad, entre 60% la humedad relativa se tiene una recolección mejor de 3 milímetros, y correspondiente a lo explicado anteriormente, se hizo también la distribución del diámetro con respecto al jalador y al de la bobina. Y pues en conclusión de este análisis se podría llegar que Bueno, en conclusión, para obtener un diámetro de 3 milímetros en el filamento de impresión 3D, fue crucial mantener condiciones específicas en el proceso de recolección, una temperatura precisa, posiblemente dentro de un rango estrecho, junto con una humedad controlada, jugaron un papel muy fundamental. Además, la velocidad adecuada de las RPM, tanto del jalador como de la bobina, fue esencial para mantener la consistencia del diámetro. La combinación de estos factores junto con una consistencia en todo el proceso de recolección contribuyó al logro del diámetro pues más o menos deseado. Identificar y mantener estas condiciones óptimas resulta muy importante para asegurar la calidad y uniformidad del filamento producido. esto, y a continuación vamos a exponer pues el análisis estadístico que se llevó a cabo también para esta base de datos. Se desarrolló en RStudio. Entonces primero pues cargamos la base de datos y demás cositas y listo. Entonces la primera prueba que nosotros desarrollamos fue una prueba de normalidad para ver si teníamos una base de datos que seguía como un régimen normal con respecto al diámetro, que pues es la variable que más nos interesa de este estudio. Haciendo dicha prueba nos dio un resultado de el 0.64 y uno de P que es muy bajito, o sea, casi cero, casi no.
de 2.2 por 10 a la menos 16. Esto significa que la base de datos es no paramétrica, no sigue un régimen normal, entonces se tienen que desarrollar pruebas pues correspondientes a bases de datos no paramétricas. La prueba seleccionada fue la de Mann-Whitney. Dicha prueba pues lo que hace es comparar dos grupos independientes para ver qué relación tienen entre sí. Entonces se hizo con cada una de las variables con respecto a su diámetro. Entonces se optó por el primer grupo, cambiarlo, o sea, poner, no sé, la variable jalador, del trozo, de la bobina, la humedad, la temperatura, la hora de recolección, analizando su correlación con respecto a la variable del diámetro. Entonces, vamos a correr todas estas pruebas y vamos a imprimir sus resultados. Bueno, pues los resultados que nos dieron son que no tienen como alguna correlación entre sí. Como podemos darnos cuenta en estas pruebas de temperatura, tienen un W de 4000, tienen SP de 2000, de 2.2 a la 16avos. Entonces, pues más que todo como que la relación es nula. Entonces, pues eso fue lo que arrojó el resultado de la prueba. Para corroborar esos resultados se hicieron diagramas de Bot que nos indican como el valor que tuvo la prueba. Entonces ahí vemos, comparada con el número de trozos, tenemos un P de 0.03. Comparado con la bobina, tenemos un P menor a 0.01, o sea, muy bajo. Es una cosa nula. Igual con la humedad, la temperatura y la hora de recolección. Por último, si es un diagrama de violín, para ver cómo el grupo al que pertenecía pues, la distribución del diámetro. Así nos quedó el diagrama y pues en conclusión los resultados de las pruebas indican que no hay una diferencia significativa entre la distribución de la variable con respecto al diámetro. Entonces pues eso fue como el resultado de las pruebas estadísticas. Y pues no siendo más, eso sería todo por nuestro estudio desarrollado en RStudio, en Colab, de la base de datos, de la recolección de los diámetros de los filamentos por medio de la extrusora que hay en la universidad y del sistema embobinado que desarrollamos. Listo, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión.